Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar nuestras clases. Estamos en la unidad número 1, titulada Sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Y nuestro objetivo de la clase del día de hoy, nuestra sesión número 4, será conocer el concepto de contexto histórico, contexto de recepción y de producción de una obra literaria. Conocer los tipos de narrador e identificar los tipos de narrador presentes en ejemplos literarios. Vamos a retomar lo que habíamos quedado en la clase anterior. En la clase anterior habíamos hecho una línea de tiempo en la cual teníamos que resaltar los acontecimientos más importantes de, de la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué es importante situarnos en este contexto histórico? Este contexto histórico nos va a permitir a nosotros descifrar un poco cuáles eran las características, tanto políticas, culturales y entre otras, en las cuales está situado este proceso que nosotros estamos viviendo, que es el proceso de migración, que es el proceso de exilio, y esas características políticas un tanto delicadas que afrontó Latinoamérica a partir de la segunda mitad del siglo XX. En este caso, y a modo de retroalimentación y de enlace con la clase anterior, quiero que ustedes resalten dentro de esa línea de tiempo cuáles fueron los hechos o procesos históricos más relevantes o significativos de la primera mitad del siglo XX. Nombramos al menos 5 y los contestamos en nuestro cuaderno. Ahora, continuando con nuestra clase. Lo que vamos a ver a continuación es el contexto de producción. ¿Qué es el contexto de producción? Dice así: la literatura, como forma de expresión humana, ha ido cambiando junto a la humanidad. Así, cada época y lugar genera sus propios artistas y sus propias obras. Por lo tanto, hay algunas llamadas clásicas, que por los valores y temas que tratan, pueden llegar a trascender en el tiempo. Sin embargo, siempre portarán el sello del momento y lugar en que fueron escritas. Es lo que se define como contexto de producción. Entonces, el contexto de producción se refiere a las condiciones determinadas por la biografía del autor o autora y el contexto social, histórico, político y cultural vigente en el momento en que fue creada la obra de arte. O sea, todas estas características que nosotros podemos ver acá son las que van a influenciar el cómo el personaje fue creado, en cómo la obra fue creada, en qué acervo o qué cúmulo de elementos culturales, tanto obras de arte, entre otras cosas, son las que estaban en la mente del escritor en el momento de producir una obra literaria. Por otra parte, tenemos el contexto de recepción. El contexto de recepción, cuando un poeta o un novelista crea un texto, lo hace pensando en que este texto será leído por alguien. Así, cada vez que una persona lee una obra literaria, ésta se reactiva y cobra vigencia nuevamente por la interpretación que se haga de ella. O sea, nosotros, como receptores, estamos reinterpretando lo que, lo que plantea el autor de la obra con todo ese cúmulo de elementos culturales, políticos, sociales, todo lo que involucran todos estos elementos, nosotros los reinterpretamos desde nuestra propia visión, desde la visión en que nosotros nos situamos. Es lo que se conoce como contexto de recepción y tiene que ver con el entorno, las condiciones de vida del lector o lectora. Está relacionado con las características internas, como la edad o la biografía del lector, y externas como la época en que lee, los temas, valores vigentes, la historia, entre otras. O sea, tenemos dos variantes: las condiciones de vida en las que nosotros estamos, por un lado las internas, como nuestra edad. Obviamente nosotros no nos vamos a acercar a una obra literaria desde el mismo punto de vista cuando somos niños, adolescentes, a cuando ya seamos más adultos y estemos en otra época de nuestra vida. Y en cuanto a las externas, claramente la época en la que la leímos, los temas, los valores vigentes, la historia y entre otras cosas, por ejemplo, las temáticas o la estética que esté reinando en ese tiempo, son las que van a influir en cómo nosotros recibimos esta obra.
En consecuencia, una obra puede tener muchas interpretaciones según las distintas personas que la lean o según las diferentes épocas en las que se lee. Cada interpretación es importante y válida, siempre que se haga de acuerdo con las señales propias del texto. Estas señales son las huellas o las marcas que van dejando los escritores para que nosotros podamos identificar en qué época o con qué época está relacionado tanto el autor como los personajes o los narradores dentro de la misma historia. Verosimilitud. Esto es un concepto muy importante que también está en estrecha relación con la recepción y el contexto de recepción. Es la verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? La verosimilitud es la apariencia de verdadero que tiene una representación de la realidad. O sea, ya nosotros no estamos accediendo a la realidad en sí misma, sino que estamos accediendo a una representación de ella. Así, decimos que una historia es verosímil cuando, por más que sea una ficción, da la impresión de ser cierta. Un ejemplo, cuando nos cuentan que el tercer cerdito, el del cuento de los tres cerditos, se hizo una casa de ladrillo, sabemos que nos están contando una mentira. Obviamente porque los cerdos no construyen casas. ¿Cómo iban a construir una casa si en vez de manos tienen pezuñas? Sin embargo, en el contexto de esta ficción, en la que los animales están personificados, la acción del cerdito resulta creíble, ya que necesita protegerse del lobo. Entonces, como esta realidad es recreada en un contexto de ficción, nosotros aceptamos este pacto de verosimilitud que existe entre el narrador y nosotros como lectores para que la historia resulte creíble y no la consideremos del todo extraña. ¿Por qué es importante la verosimilitud? La verosimilitud es importante porque permite que el lector se interese por esa mentira que le estamos contando. O sea, a nosotros nos están recreando una realidad en la cual nosotros tenemos que sumergirnos de tal manera en que establezcamos ese pacto o complicidad entre el emisor y el receptor. Emisor y receptor, obviamente estamos hablando de conceptos de la teoría de la comunicación y lo vamos a ver a continuación. En la situación comunicativa existen, ya sabemos básicamente, estos tres grandes personajes que son el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor en este caso va a ser el narrador, quien es el intermediario entre el lector y ese mundo ficticio narrado. El mensaje que emite, valga la redundancia, el emisor, es este mundo narrado o este mundo recreado para nosotros, y es la realidad representada o ficcionalizada. En cuanto al receptor, somos nosotros los lectores, que es una persona ideal, que se adentra en el mundo recreado por el narrador. Ideal quiere decir que existe tanto como un narrador, que es ficticio, nosotros también somos parte de este mundo ficticio, porque obviamente las obras están escritas para que las lean, pero obviamente no siempre va a ser la misma persona que acceda a estas obras, sino que va a ser un lector ideal, un lector imaginario. El narrador es un ente imaginario que recrea un mundo imaginario para un lector imaginario. Elementos del género narrativo. Vamos a pasar a otra parte ahora y vamos a ir definiendo los elementos del género narrativo. Leamos. El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real. Ya habíamos dicho que el mundo imaginario recrea el mundo real. Esta relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida, es lo que le da valor especial a la lectura en la formación espiritual de una persona. O sea, nosotros tenemos este pacto, digamos, con la imaginación y toda la experiencia, todo el contexto de producción que engloba la obra, la vida del autor, el contexto social y político en la que fue creada, y nos enriquecemos de la lectura de esta porque la asumimos y nos sumergimos en esta obra de manera, al igual como el escritor, el autor de la obra, tuvo su contexto histórico en el cual desarrolló la obra literaria, nosotros también tendremos un contexto en el cual
vamos a recibir esta obra. Y ese contexto también tiene que ver con nuestras propias experiencias y nuestro propio acervo cultural. Vamos a quedar hasta este punto para continuar en el siguiente video con los tipos de narradores, ya que el video se nos va a hacer corto para toda la información que tenemos que entregar a ese respecto. Así que nos vemos en el siguiente video. Por favor, tengan todo a mano. Su guía, en un principio de este video me equivoqué, no tiene que responder en el cuaderno, tiene que responder en la hojita de respuesta que les mandé en formato de Word. Así que pónganle play al siguiente video y estaríamos viendo los tipos de narradores.